Los miedos e inseguridades generan esto en tu vida. ¿En cuántas ocasiones te ha paralizado el miedo? ¿En cuántos momentos te has quedado bloqueada por el miedo? ¿En cuántas situaciones ante algo que ha parecido muy desafiante has reaccionado de una forma que después te has arrepentido? ¿En cuántas ocasiones has huido de una situación que veías que deberías de haber confrontado, pero el miedo se ha apoderado de ti y has preferido hacer la vista gorda, como solemos decir aquí, mirar hacia un lado por no confrontar esa conversación que quizás no era la más cómoda, o confrontar a esa persona poniendo tus límites y sabiendo decir de manera asertiva que eso te estaba causando quizás mucho malestar o dolor y lo has dejado pasar? ¿En cuántos momentos, quizás ante esa toma de decisión tan importante para ti, los miedos de nuevo se han apoderado y han hecho estragos en ese momento de tu vida, haciendo que te retraigas y no te des el permiso a atreverte o a intentarlo? Vengo a compartirte esto porque durante un tiempo fui la reina del miedo, así se lo comento a las mujeres que participan en mi programa del miedo a mujer poderosa, porque a mí el miedo me paralizaba demasiado. El miedo me bloqueaba en todos mis sentidos, y cuando el miedo te paraliza, te bloquea, cuando huyes por miedo a confrontar, a darte tu lugar, a atreverte a ser tú misma, a ser auténtica, o cuando ese miedo te permite reaccionar desde una posición muy inmadura, con rabietas de niña, porque no sabes abordarlo de una mejor manera, te estás perdiendo de vivir una vida plena y en bienestar. Te estás perdiendo de utilizar todos los dones, todos tus talentos, toda la magia que hay dentro de ti. Así que yo sé que tú hoy que estás viendo este vídeo quieres liberarte de algún miedo, no sé de cuál exactamente, pero sé que algún miedo quizás te está invadiendo, te está haciendo un poquito difícil el que puedas disfrutar tu vida, porque cuando esos miedos en forma de fantasmas, de monstruos o de voces que toman las riendas de tu vida te acechan, no es agradable. Por lo menos así, por experiencia personal, lo he vivido yo. Me encantaría compartir, si te apetece, si te nace, cuál es tu principal miedo, para conocer si ese miedo está relacionado quizás con el área de las relaciones, con el área de la salud, con el área personal de la confianza, de la seguridad, o con el área económica. Y si es la primera vez que estás viendo algún contenido mío, si es el primer vídeo en el que te aparezco, pues suscríbete, dale a la campanita, porque soy coach de autoestima y de amor propio en la mujer, mentora que acompaño a mujeres a elevar la confianza y la seguridad en ellas mismas, mujeres como tú, que te estás impidiendo brillar desde tu autenticidad. Y es solo desde tu autenticidad donde te vas a permitir alcanzar esa vida que deseas, sintiéndote en la libertad de no ser presa de nada externo, sino de serte fiel a ti. Cuando tú estás en una posición y te gustaría pasar a otra, tomar esa decisión, confrontar ese suceso, atreverte a emprender en eso que te apasiona laboralmente, ¿qué es lo que hay aquí en medio de donde estás ahora y eso que te gustaría, eso que ya tu alma sabe, pero que tu mente teme, porque tu mente va a temer todo lo desconocido? Aquí en medio hay un vacío. Es como si nos asomamos y queremos dar un salto al vacío. Siempre ese salto a lo desconocido, a lo que no es habitual en ti de hacer, de pensar, de sentir, va a resultar incómodo. Por supuesto que sí, pero hay algo que va a hacer que ese salto al vacío tenga un final mucho mejor que el otro salto al vacío. Lourdes, me he liado un poco. Sé que el miedo es como un salto al vacío, porque el miedo lo que nos dice es:
Hay algo desconocido que como no has experimentado, tu sistema de alerta a través de tu mente que intenta protegerte se dispara y se instauran todos los miedos. Porque ese sistema de alerta va a dispararse ante un miedo real, que es como que aquí pues saliese fuego, mi sistema, bendito sea, y mi mente me dice, rápido, sal, huye. Y todo el cortisol, todas esas hormonas me preparan para la supervivencia. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando aquí no está habiendo fuego, pero en mi mente está, ay, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que yo no me quedo este día, que ya me he quedado tanto y no me parece justo? Porque hay otros compañeros que no han rotado por esta posición. Estoy inventando algo, llévatelo a ese miedo y a esas voces que están haciendo y viendo ese miedo como algo real y ni siquiera está pasando. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué hace tu mente? ¿Y cómo te sientes en ese mismo nivel de alerta? Y ahí no se pasa bien. Si tú quieres decirle eso a tu jefe, ¿qué es lo que ocurre? Lo que te comentaba anteriormente, pues o que te paralizas, te bloqueas, no te dan la oportunidad de darte ese sí a ti que estás sintiendo dentro de aquí tengo que poner un límite porque me han visto la cara de buena, no, la cara de tonta y ya está bien, porque después llego a casa enfadada, lo pago con mi pareja, con mis hijos que no tienen por qué, por no haber sido capaz de lo que llevo ya un tiempo sintiendo hacer. Puede ser eso, me paralizo, que huya. A lo mejor tengo al jefe aquí en ese preciso instante, hago así, miro para otro lado y huyo de confrontar esa conversación quizás un poco incómoda. O reacciono. A lo mejor viene ese día el jefe después de 111 veces que pensé decirle tranquilamente y asertivamente que ya no lo iba a hacer más, viene ese día y saco fuego por la boca, después me voy a casa peor, esto va a tener consecuencias, es que fíjate lo que es que va a pensar de mí, 1000 historias. Yo quiero ayudarte porque he pasado por esa sensación, por las 3 que te comparto hoy, pero a mí sobre todo el miedo me paralizaba, me bloqueaba y me hacía, de cierta manera, huir y reaccionar, pero no con las personas quizás que debería hablar asertivamente, sino con las personas de confianza. Reaccionaba soltando todo eso que me tragaba porque sabía que esas personas pues no iban a tener represalias y que al fin y al cabo pues me iban a perdonar ese desborde, ¿no? Y no lo hacía, por supuesto, programado. Cuando llegue a casa con mi pareja, con mi madre, con tal, voy a hacer ¡ah! No, no lo planeaba, pero el sistema que se despierta de alerta ante ya un cúmulo desmesurado en mí actuaba así. Cuando tú vas a ese vacío, porque traspasar ese miedo es un salto al vacío, yo te invito a que te lleves 2 cosas importantes. ¿Qué 2 cosas, Lourdes? Tener claro el qué y el por qué. En este ejemplo que te decía, pues de confrontar esa situación con el jefe, tener claro el qué, darme un sí a mí. Darme un sí a mí. ¿Y el por qué? Porque quiero proteger mi tiempo y quiero estar bien en mi trabajo. Yo ya tengo ese claro, el qué y el por qué. El cómo, pues ya se lo dejo a la vida. El cómo reaccione, pues mi jefe. El cómo se dé esa conversación, no lo voy a saber. Confío, suelto y confío y se lo dejo a la vida. Mira, uno de mis grandes miedos fue el momento en el que yo toco quiebre en mi vida personal, donde tengo mi profesión como maestra, que fue y ha sido una profesión vocacional. Tengo mi pareja, un chico que me quería muchísimo, tengo mi familia sana, bien, pero yo dentro tengo un vacío increíble.
Estaba perdida buscando siempre fuera el que todos viesen la Lourdes que ellos querían. Pero ¿dónde estaba la Lourdes auténtica? La desconocía, la perdí en mi infancia, en mi adolescencia, intentando buscar esas migajas de amor fuera, en la aprobación de los demás. Cuando yo toco fondo, llega a mi vida un mentor a través de un libro, voy a su evento en días, un mes. Voy a su evento, no lo digo ni siquiera en casa porque era como esto de la noche a la mañana, esta niña se ha metido en una secta o en algo raro, entonces prefiero callar porque ya tenía bastante miedo para hacer esa aventura. Callo, digo, voy a ver a un autor de libro que digo, eso en mi contexto familiar va a ser entendido. Si yo digo en esa época, voy a un evento de crecimiento personal donde se pasaba por el fuego, donde había pues una serie de ejercicios de meditaciones. En mi casa eso no era habitual, me hubiesen dicho, ¿dónde vas? Y yo que de por sí tenía miedo, más los miedos de mi clan, no me hubiese atrevido. Entonces me callé, con mucho miedo me atreví y fui a ese evento. En ese evento el mentor vendió una mentoría, una formación que se llamaba Tu primer bestseller. Yo no tenía ni idea, llevaba un mes conociendo a este mentor por un libro de qué era eso. Pero yo me agarré a un clavo ardiendo, así era el nivel de cómo yo me sentía. Que si en vez de Tu primer bestseller hubiese sido Tírate por un puente, Lourdes se apunta de la misma forma. No te digo ni que te apuntes hoy por hoy a ti sin tener pues certeza de qué experiencia vas a vivir o tener claro el qué y el por qué. Yo te estoy hablando desde ese proceso en el que yo no encuentro salida y es mi intuición la que me guía ante ese tocar fondo. Y dice este mentor, en 3 meses tienes que escribir 3 libros. El primer día de la mentoría. Yo trago saliva, digo, ¿qué? Imaginaros, yo estaba en el subsuelo en esa época. Mi autoestima, yo no sabía ni lo que era autoestima, ni la tenía. Yo no sabía lo que era amor propio, como te decía antes, yo era de cara a todos, olvídate, de última, písate, arrástrate, todo eso. Yo llevaba 15, 16 años de maestra y jamás había hablado en una reunión de los profesores, había dicho, tengo esta idea, o había dicho, a mí esto no me parece bien. Jamás. Yo tenía que plasmar en un libro ideas. Yo no era lectora. No, yo creo que acabé de las oposiciones, de prepararme los temas de las oposiciones y de recordar esas horas de estudio tan cansada que dije, yo no quiero un libro. No sabía que había libros que me podían apasionar y no solo cosas que tenía que estudiar por huevo. ¿Qué sucedió cuando en ese primer día pues él recomendó lectura pues para inspirarnos? Todo el mundo conocía a los autores porque llevaban tiempo en el área del crecimiento personal, conocían a este mentor y tenían mucha claridad en qué querían convertirse, pues en terapeutas, querían hacer como este mentor, querían convertirse pues en mentores, en coach. A mí todo eso me resultaba chino. Recuerdo que uno de los libros que recomendó era de Louise Hay y yo, desde mi ignorancia, recuerdo que fui a buscarlo para comprarlo y ponía Luis porque creía que el autor era un hombre. Era Louise, que era una mujer. Gracias a alguien, porque por supuesto yo no me iba a atrever a poner eso en el grupo y decir, por favor compartir la portada de este libro, no lo encuentro, pongo Luis y no me sale ese libro. Por supuesto que no, porque yo, es que la única que no lo sé soy yo, es que esa era mi película, lo que yo me decía. Pero hubo un alma divina, porque Dios, cuando tú te decides, Dios te pone el cómo. Cuando tú pones de tu parte, Dios pone de la suya.
Dios favorece siempre a las valientes, a los valientes. Cuando tú te atreves porque hay un qué, porque hay un algo que te lo está diciendo, aquí, yo fui allí con un algo en mi interior que me decía, tú viniste aquí, Lourdes, para algo más. Es verdad que no sabía lo que era tu primer BSL, pero sí, mi alma me estaba diciendo, hazlo. Y por primera vez estaba escuchando esa voz y no estaba escuchando los yu. Me duró un segundo, después volvían todas estas voces mediocres que yo llamo charlatana loca. Tú no vas a poder, ¿qué estás hablando? Tú no eres lectora, ¿tú quién eres? Estas personas saben más que tú, ellas sí pueden, tú no. Hoy por hoy, aún cuando leo mis libros, porque tienen mensajes brutales, está en mi saga La llave de tu tesoro, digo, ¿quién escribió esos libros, Lourdes? ¿Quién lo escribió? Tú no pudiste escribir esos libros con la historia tan pequeñita que te venías contando de ti. Y es lo que vengo a compartirte en este vídeo. Tú sí puedes hacer posible eso, que esto te está diciendo que es imposible. Hay algo dentro de ti que es una fuerza interior, es un poder interior, es una magia o lo que yo llamé es un tesoro, que es mucho más capaz de lo que tú te puedes imaginar, de hacer y de crear. Para quitar esos miedos hay que quitar esta maraña de historia que te vienes contando. Porque del punto a donde tú estás, de ese punto en el que yo estaba, a los 3 meses donde yo tenía los 3 libros escritos en mi mano, ese punto medio, ese vacío, eso que tú dices, Dios mío, es que, y es quizás lo más desafiante. Y tengo aquí todas mis notas, no quiero que se me pase nada porque a mí este tema me apasiona y he querido concretar todo lo que me pasó. He ido 5 años atrás en ese momento. De donde tú estás hoy a esa versión que tú quieres, esa versión escritora de 3 libros, de una trilogía, yo estaba aquí, yo no me veía todavía en esa identidad, en eso que ya era, porque si tu corazón lo soñó ya te pertenece, pero como tú aquí no lo ves, yo no veía mis 3 libros, ni la portada, ni cómo se llamaría, ni de qué iría, ni yo no tenía nada que contar. ¿Qué es lo que sucede? Que ese medio es como la nada. Y en ese medio que es como la nada, hay 2 cosas que te están impidiendo llegar a lo que tú viniste a hacer aquí, a este plano, que es esa historia que te vienes contando, tan pequeñita cerca de ti. Yo no puedo, para mí no es posible, es que yo no tengo ni idea de escribir, es que yo jamás, esa era la mía, jamás he leído un libro de crecimiento personal, es que, y lo que tapa esa historia. Y te voy a poner este ejemplo para que lo entiendan muy bien. Había una vez un mendigo que estaba en medio pues, de una carretera, un camino, y pasó un rey. El mendigo estaba tirado en el suelo y estaba durmiendo, estaba descansando. Y pasó el rey que se apiadó de él. De su corona se quitó una esmeralda y se la introdujo al mendigo en su bolsillo y siguió en su carruaje hacia adelante. Al cabo de X años volvió a viajar por esa misma zona y encontró al mendigo de nuevo. El hombre pensó que no volvería a verlo allí, porque dijo, con la esmeralda, este hombre ha tenido la oportunidad, le voy a entregar la oportunidad de hacerse rico, de comprar bienes, de comprar tierras y hacerse una vida próspera. Cuando su asombro, que lo vio un poco más viejo y más deteriorado, pero igual de pobre, se bajó y le dijo, pero buen hombre, ¿cómo está usted aquí? ¿Cómo sigue usted aquí? El mendigo
mirando a los ojos del rey, le dijo: Señor rey, ¿y cómo podía ser diferente si es que soy un hombre pobre? El rey lo miró a los ojos y le dijo: pero no has sacado la esmeralda de tu bolsillo que te metí. El mendigo se metió la mano en su bolsillo y al sacarla, sacó la esmeralda. ¿Por qué te digo esto? Porque eso que tú ves como un vacío de dónde estás ahora, a lo que tu alma ya te dijo que era posible para ti, lo único que te falta es mirar adentro, porque dentro está esa magia, esta fuerza, ese poder, lo que yo llamo ese tesoro, que es mucho más capaz de lo que tu mente racional te está diciendo que puedes. Ahí conviertes ese miedo en confianza, ahí conviertes esas inseguridades que genera ese miedo en tu vida en poder para hacer un cambio, para hacer una transformación en eso que hoy no se siente bien. ¿Cómo hacerlo antes de concluir? Lo puedes hacer en tu casa, no tienes que ir a Bali, no tienes que ir en el rincón más profundo, más silencioso de tu casa y de tu corazón. Está esa respuesta que solo puedes encontrar ahí. Si a ti te va bien, pues ve a la naturaleza, ve a Bali o ve a donde quieras, que no te estoy impidiendo pues darte esos regalos, esos deseos, sino que en el silencio, en la quietud, en ese escucharte está ese tesoro y esa magia, en esa conexión, en traer esa visión de esa luz de escritora, la traía al presente. Me veía pues en mi presentación de los libros, me veía con los libros colgados en Amazon. Cuando yo empecé a encarnar esa visión en el silencio de la noche, me gustaba mucho levantarme por la noche, porque ya con el ruido del día a día mi mente se ponía de nuevo ruidosa. Pero en el silencio, en la quietud, yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, era capaz de conectar con esa versión poderosa, con ese tesoro, con esa esmeralda, con esa magia que solo tú tienes dentro, como cada una de nosotras. Por eso aquí lo reafirmo con esa coherencia de que pasé por ahí, me vi muy lejos, el miedo hizo estrago, pero cuando me atreví a poner un pie en el vacío, cuando me atreví a dar ese paso al frente, cuando sin saber cómo se iba a dar, puse de mi parte, todo lo demás empezó a darse. No era cómodo transitar en ese vacío, en esa nada, que es ese paso que te separa de lo conocido a lo desconocido. No era fácil, pero sabía que era el precio a pagar para llegar de aquí, a ese destino deseado. La magia, el tesoro está en ti, en esa parte de tu interior y en esa conexión diaria, en el rinconcito más tranquilo de tu hogar, puedes alimentar y transformar ese miedo en confianza, acallando esas voces desde el silencio y la quietud de reconectar con ese poder, esa conexión con Dios, con esa divinidad que va a estar ahí diciéndote: tú sí puedes, porque ningún sueño fue sembrado en un alma que no pudiese hacerlo realidad. Si te ha gustado este vídeo, déjame un comentario diciendo: Lourdes, me ha venido genial, porque el miedo hoy me estaba agonizando y me estaba paralizando de una manera brutal. Si quieres trabajar esta parte, pues ahora mismo no está abierta la mentoría del miedo a mujer poderosa, pero sí hay una parte previa a esta mentoría que es Mujer Segura de Sí Misma en 21 días, donde trabajamos esa base
para después, ante un miedo mayor, tú tengas esa confianza, tengas esa seguridad, tengas esa sana autoestima de poderlo traspasar de manera pues más amorosa, más agradable para contigo. Espero que este contenido te haya sido de muchísimo valor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete, déjame una manita arriba porque me ayudará a que YouTube lo muestre a más personas que quizás como tú o como yo estemos pasando o en algún momento hayamos pasado una situación incómoda porque el miedo se ha querido apoderar de nosotras. Te veo en el siguiente vídeo. Chao.